¿Sería la historia de algún país la más apasionante para ti? La de España. A ver, la de España es que es impresionante, pero igual, es que aquí nos contamos, nada, eran los más bárbaros, salvajes, ignorantes, medievales, retrógrados de Europa. Dices, güey, su historia empieza con Roma. O sea, hacen ciudades romanas, acueductos romanos, la caída del imperio, la invasión de diferentes pueblos bárbaros, el establecimiento de estos pueblos germánicos, primero los visigodos, la llegada de los árabes, 700 años de guerra, o sea, la mezcla de culturas, cómo surge ahí el humanismo, las universidades, la caballería, es fascinante. La otra que es fascinante, por supuesto, es la de Alemania, porque pues es lo mismo, ¿no? Pueblos ahí establecidos al norte de Roma, que bueno. Todos tienen algo de fascinante, pero todos cuentan mitos, porque ningún país, ningún pueblo tiene una historia perfecta, nunca todo es perfecto y glorioso. Pero entonces cuando tú armas una mitología nacional ya del siglo XVIII en adelante, pues claro, cuentas ciertas mentiras o adaptas un poquito la verdad, porque el objetivo de contar... ¿Quién es el que cuenta esas mentiras o quién es el que adapta? El gobierno, siempre ha sido el gobierno. O sea, hay que entender una cosa, hacer narrativas históricas es algo que... Pero hay un departamento y luego quién pasa y quién califica. A O sea, ver, quién dice, a ver, esto se va a contar y está aprobado por este comité o cómo se mira, hace. no es tanto como un comité, porque entonces ya podríamos llegar a una teoría de la conspiración, pero hay que entender que crear narrativas, o más bien, hacer historia en el sentido de meterte a los archivos, indagar, es difícil, es pesado, es una hueva y es mal pagado. Entonces, pero está la vocación del historiador. Entonces, en todos los países, los historiadores al final siempre acaban dependiendo del gobierno. Porque o trabajas para el gobierno, o para un político, o para el partido político, o para un instituto, o para una universidad. Al final dependes de un presupuesto. A partir de ahí, tus ideas le tienen que gustar al que dé ese presupuesto. Si pensamos en el caso específico de México, por ejemplo, el primer intento de hacer una narrativa histórica viene en tiempos del Porfiriato. Antes era muy difícil. México desde 1810 está en guerra civil. Todos contra todos. O sea, es una matadera tremenda. No hay un solo momento de paz hasta 1867, cuando es derrotado Maximiliano y Porfirio Díaz le entrega la Ciudad de México a Benito Juárez. Y cuando un país está en ese desmadre, lo último lo que tienes tiempo es de hacer cultura en general. Ya con el Porfiriato y con paz, Porfirio Díaz tiene el primer gran proyecto y dice, oigan, hay que contarnos lo que somos. Y se hace la primer magna obra de historia que se llama México a través de los siglos. A ver, tienes a un gobierno pagándole a un grupo de intelectuales para hacer una obra histórica. Bueno, pues, el que paga manda. México a través de los siglos fue un intento interesante del siglo XIX que no te dice ni somos indios conquistados ni somos españoles conquistados, somos las dos cosas. Te cuentan la historia con muy poca interpretación y te dicen, mira, hubo estos pueblos, pum, 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 luego llegaron los españoles, ya. Pero ahí tienes todo un esfuerzo de Pero hacer ahí una... Porfirio Díaz era el que... Sí, que Porfirio Díaz la ley, autoriza. Y era el que palomeaba. Y el primer gran sistema educativo de México viene en el Porfiriato y ahí vienen las primeras universidades y la Universidad Nacional. Tras el Porfiriato pasa lo mismo, 20 años de guerra civil en los que nadie se puede dedicar a este tipo de cuestiones. Ya en tiempos de Álvaro Obregón, es otra vez la idea de, bueno, sobre todo hasta llegar a Cárdenas, pero ya desde Obregón y Calles, de hay que generar una historia nacional. ¿Cuál es la gran idea de Álvaro Obregón y Calles? Contratas a un gran intelectual, José Vasconcelos, y le dices, vamos a crear una Secretaría de Educación Pública. En el caso específico de México, piénsalo. Una Secretaría de Educación Pública que determina cómo se estudia y que determina cómo es la primaria, la secundaria y la preparatoria y que determina qué materias llevas en cada año y qué contenido llevas en cada materia. Ya con eso estoy definiéndolo casi todo. Pero además, y eso ya es en tiempos de Cárdenas, organizas al sindicato de maestros. Y además en tiempos de Cárdenas que se establece la educación no tiene que ser laica sino socialista. Entonces primero hay que educar como socialistas a los maestros. Entonces, esto ya fue adoctrinamiento y no educación. Entonces el gobierno controla la Secretaría de Educación Pública que define los contenidos y controla al sindicato de maestros, es decir, a los que transmiten los contenidos. Y luego sale el libro de texto gratuito y obligatorio. Entonces, si tienes un texto obligatorio, un maestro controlado y un programa impuesto por el gobierno, pues no aprendiste nada más de lo que el gobierno quiere que sepas. Y agrégale a Diego Rivera. Vas a decir, Exacto, y agrégale el muralismo, porque enséñale la revolución al mexicano promedio que no sabe leer. Píntala. Y entonces
contratan, me encanta el movimiento muralista que es tan bonito, se llamaba algo así como era el Sindicato Unido de Trabajadores Plásticos, o sea, pero bueno, y ahí están Rivera, Orozco, Siqueiros y demás, todos comunistas, todos miembros del Partido Comunista que se funda en 1919, patrocinado por Lenin, a ese nivel. Y entonces, claro, cuando el gobierno les dice, píntame la revolución, no pintan lo que pasó, pintan la ideología. Toda la revolución, a ver, ¿quién empieza la revolución? Uno de los hombres más ricos de México, Francisco Madero. Eso no es una revolución social. ¿Quién sigue después? Otro de los hombres más ricos, Venustiano Carranza. ¿Quién sigue después? Uno de los grandes aristócratas, Álvaro Obregón. ¿En qué momento? Esto es una revolución social, cuando ninguno de ellos estaba en contra del porfiriato, ni de sus estructuras, estaban en contra de que no se moviera nadie del poder, ¿no? Eso no es una revolución, pero ya con un partido comunista y los muralistas ahí y que se empiezan a infiltrar esas ideas comunistas en el gobierno, es dame una versión marxista de la revolución. Entonces por eso ves en los murales de Rivera, bueno, y de la historia en general, no solo de la revolución. Entonces por eso, claro, vas a ver esta dicotomía comunista contra proletario y adaptada a México, indio contra español. Pero además ese conflicto se lleva a todo. Si tú ves antes, cuando podía uno entrar al Palacio Nacional, porque es que hoy ya no se puede, pero cuando uno podía entrar al Palacio Nacional, ahí estaba en la escalinata principal del Palacio Nacional la epopeya del pueblo mexicano de Diego Rivera, ¿no? El gran mural que te cuenta toda la historia de México. Siempre les digo a mis alumnos, cuando doy pláticas, ¿te acuerdas del juego este de ¿Dónde está Wally? Sí, ¿No? sí, Que sí, es, sí. abres el libro y un desmadre aquí como un mural de Y Diego encuentra Rivera. Wally, sí, sí, Y sí. ¡ay, aquí está Wally! Bueno, digo, vamos a jugar a lo mismo en este mural de Diego Rivera. El juego se llama Encuentra a dos que no se estén partiendo la madre. Está tremendo porque toda la narrativa histórica se basa en que el país solo existe gracias al conflicto, vive para el conflicto, por el conflicto, del conflicto, todo tiene que ser conflicto porque toda la teoría sociológica marxista es la teoría del conflicto. Y justo es, hay que buscar conflicto incluso donde no lo hay. Que eso es lo que tenemos hasta hoy en México y en el mundo. Oye, escuchaba a Felipe González hace unos años en una conferencia que dio en el Auditorio Nacional y decía que uno de los problemas que le veía y que venía fuerte para la humanidad era la migración, Ujú. eh, porque empezaba en aquel entonces a ser algo desbordado y sin control que iba a hacer que chocaran las sociedades. ¿Qué opinas? Pues mira, tiene razón, y entonces aquí te das cuenta lo perversos que son los políticos, porque los políticos marxistas viven del conflicto. Y entonces cuando esos políticos toman el poder en Europa, que es justo el caso hoy en día, prácticamente en todos lados, toman estas políticas de, no, como somos buena gente, el buenismo, ¿no? Como somos progres, somos woke, somos buena gente, somos moralmente superiores. No, hombre, puerta abierta que entren todos los migrantes sin ningún tipo de filtro, de examen, de a ver quién eres, de dónde vienes, qué le puedes aportar al país, o eres un refugiado y entonces tenemos que meterte porque, bueno, hay que salvarte la vida y demás. Pero claro, generas todo este movimiento migratorio porque sabes que eso va a generar conflicto en tu propia sociedad, porque tu pueblo, al que realmente te debes, que votó por ti, va a estar en conflicto con estos migrantes que tú estás dejando entrar. Y eso te permite una vez más llevar todo a la arena política y hacer siempre un conflicto. Si ya no tienes como antes capitalistas contra proletarios, ahora es jóvenes contra viejos, hijos contra padres, gays contra héteros, cis contra trans, locales contra migrantes, pero siempre es buscar el conflicto. Y claro, alguien que diga lo que yo acabo de decir, si fuera en la arena política, dirían, ese es un fascista ultraderechista. Dices, no, no se trata en ninguna circunstancia de que no haya migración. La migración para mí es el derecho humano fundamental, porque antes de que inventáramos esta estupidez de las fronteras y los países, pues la gente se movía para donde quisiera, ¿no? Y es el derecho humano fundamental, moverte a donde quieras para tratar de tener una vida más digna, ¿no? El problema es que, claro, con tanto conflicto que tenemos hoy en el mundo, tienes olas migratorias de cientos de miles que son mucho más difíciles de asimilar. Yo pienso que todo país debería recibir migrantes. Yo pienso que habría que ponerles reglas. Es decir, claro que eres invitado en mi país, por supuesto que sí, porque mira, si es por asilo, porque vienes de una guerra, estoy moralmente comprometido a dártelo. Y si estás buscando oportunidades, hombre, hay muchas cosas en las que puedes trabajar. Pero para que yo te invite a mi país como migrante, pues demuéstrame que tienes algo que ofrecer. O sea,
¿Qué quieres? ¿Qué haces? ¿Qué trabajo buscas? O sea, ¿en qué te puedo ayudar y en qué nos puedes ayudar tú a nosotros, no? Ponerles reglas, reglas así de básicas, además de, eres bienvenido al país. Ahora, ¿cómo te insertamos en él y cómo me demuestras que eres un miembro productivo de esta sociedad que te está acogiendo? Y no puedes votar porque estás invitado, pero este no es tu país. Porque si no, otra vez, pero eso, les encanta el conflicto, entonces mete migrantes, dales derecho a voto, y entonces el conflicto se hace cada vez Sí, más claro. grande. Y a ver, te permite ver, te permite lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Que de pronto, de un lado tienes a Trump, ¿no? Entonces me encanta porque presidente y vicepresidente son dos hombres blancos, heterosexuales, anglosajones y protestantes. O sea, y del otro lado, o sea, eso es Estados Unidos, el que nace en el siglo XVIII. Y del otro lado tienes a Kamala Harris, que ella solita prácticamente representa a todas las minorías. Es mujer, es negra, es asiática, es de todo. Y esa elección, y nadie se atrevía a decirlo así, pero por eso ganó Trump, porque básicamente la elección era en el gringo promedio diciendo, ¿nuestro país sigue siendo nuestro? ¿No? De los que lo fundamos, de los que descendemos de los fundadores, o nuestro país ya es del resto del mundo. Porque eso era la elección de Estados Unidos. ¿El país es nuestro o es de todos los demás? Y en Estados Unidos todavía ganó el país es nuestro, pero en 4 o 8 años va a ganar el país es de todos los demás. Y eso no está ni bien ni mal, pero si eres norteamericano tiene que ser un trauma tremendo, porque perdimos el país.